El año es 1942. Las sombras de la Francia de Vichy, el estado títere nazi, estaban llenas de peligro. En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, comenzaron a aparecer carteles en las esquinas. Un boceto mostraba el rostro de una mujer de rasgos marcados y cabello a los hombros. La Abwehr y la Gestapo persiguieron incansablemente a la mujer que solo conocían como la Dama Coja. La mujer del cartel era Virginia Hall, estadounidense con una pierna de madera y mente detrás de la resistencia francesa. Las órdenes de la Gestapo eran claras e inflexibles. Era la espía más peligrosa de las fuerzas aliadas y no se detendrían ante nada para encontrarla y destruirla. Con la Gestapo acercándose, las apuestas aumentaban. ¿Lograría Virginia establecer una red de resistencia capaz de ayudar a derrocar la máquina de guerra alemana, o sería capturada y la resistencia aplastada bajo el talón del Tercer Reich? Virginia Hall, a quien su familia llamaba cariñosamente Dindy, nació el 6 de abril de 1906, hija de Edwin Lee y Barbara Hall. Se esperaba que Virginia siguiera los pasos de su madre, casándose con un hombre rico y viviendo una vida de ocio. Su padre, Edwin, era banquero exitoso y tenía un cine en Baltimore, Maryland, pero Virginia pensaba diferente. Desde sus primeros días en la escuela, mostró una racha independiente y un deseo de aventura. Virginia, conocida como Mary Macho, afirmó en su anuario de 1924 a los 18 años que debía ser libre. Era la época de la liberación femenina y las flappers. Desde nuevas formas de vestir, clubes de jazz y el sufragio femenino, Virginia quería seguir un estilo de vida que prometía la libertad que anhelaba. Le gustaba cazar y estar al aire libre, donde forjaba su propio camino. No estaba contenta de vivir la vida que su madre había imaginado para ella. Por mucho que quisiera complacer a sus padres, eligió romper su compromiso con un soltero adecuadamente elegible para continuar sus estudios. Virginia soñaba con ser embajadora y no se desanimó, aunque ese puesto era casi solo para hombres. Con un talento para los idiomas, comenzó sus estudios universitarios en 1924 en Cambridge, Massachusetts. Un año después, se mudó al Barnard College en Manhattan. En 1925, todas las jóvenes adineradas e independientes querían estar en París, epicentro de la vibrante escena literaria y artística. Virginia decidió mudarse a París en 1926 para seguir estudiando idiomas. Como estudiante promedio, disfrutó más de su estilo de vida parisino cosmopolita que de sus conferencias. Aquí Virginia desarrolló su amor por el país, por el que luego arriesgaría su vida varias veces. En otoño de 1927 se mudó a Viena, donde estudió más idiomas, economía y prensa. También conoció y se enamoró de un joven oficial del ejército polaco llamado Emil. Sin embargo, la relación no recibió la bendición de sus padres y se rompió. En Europa presenció con consternación el surgimiento del fascismo en Italia con Mussolini y el ascenso del partido nazi de Hitler en Alemania y su impacto en Austria. Estas filosofías políticas eran totalmente opuestas al igualitarismo presente en Virginia. Tras graduarse, regresó a casa en Maryland en 1929. Esto fue antes del colapso de Wall Street ese otoño, cuando la mayoría de los estadounidenses perdió su fortuna y sustento. Los Hall no fueron inmunes, y fue solo unos pocos años después cuando Ned Hall murió de un ataque al corazón repentino en 1931. La muerte del cariñoso padre de Virginia fue un golpe enorme para ella. Ned aceptó los intereses alternativos de Virginia e incluso le compró la escopeta que tanto valoraba para cazar. La muerte de su padre no detendría a Virginia en sus ambiciones profesionales. Virginia fue nombrada secretaria en la Embajada Americana en Varsovia. Aunque su rol era administrativo, cumplió eficientemente sus deberes. A pesar de esto, Virginia nunca estaría contenta con un trabajo de escritorio de secretaria. Ya había sido rechazada una vez por el Departamento de Estado después de tomar el examen de ingreso al cuerpo diplomático, porque era mujer, pero lo intentó de nuevo mientras estaba estacionada en Varsovia, pero perdió la fecha límite para las solicitudes aparentemente sin culpa de ella misma. En abril de 1933 se mudó a Izmir, Turquía,
buscando mayor acceso al aire libre y aventura, mientras esperaba el momento para intentar de nuevo los exámenes de ingreso diplomático. Aquí, la vida de la joven Virginia daría un giro inesperado y dramático para peor. Poco después de llegar a Turquía, Virginia aprovechó su acceso al aire libre para ir a cazar agachadizas con amigos. El 8 de diciembre de 1933, uno de sus viajes de caza terminó en tragedia. Armada con la escopeta calibre 12 que le regaló su difunto padre, Virginia cruzó rápido una valla de alambre en los humedales donde avanzaba el grupo de caza. En su prisa olvidó activar el seguro de su arma. Por cosas del destino, tropezó al trepar la valla. En su intento por agarrar el arma mientras caía, accidentalmente disparó un proyectil directamente en su pie. Se desplomó, inconsciente y perdiendo mucha sangre. Sus amigos intentaron detener el flujo y la llevaron al hospital más cercano. La herida era grave, pero en las 3 semanas tras el accidente, Virginia parecía recuperarse bien. Sin embargo, después hubo una grave infección. Sin antibióticos, casi no había tratamiento médico para Virginia. Detener la infección significaba amputación, y esto es precisamente lo que sucedió. El 25 de diciembre de 1933, los cirujanos amputaron la pierna izquierda de Virginia bajo la rodilla. Al despertar de la cirugía, Virginia se desesperó, no tanto por el dolor, sino por cuestionar cómo lograría sus ambiciones en la vida. Aunque la operación fue exitosa, Virginia empeoró. La sepsis llevó a Virginia al borde de la muerte. Luego contó que una visión delirante de su padre fallecido, Ned, animándola a sobrevivir, le dio fuerzas para seguir. Virginia se recuperó y semanas después la trasladaron a un hospital moderno en Estambul para convalecer. Las prótesis de esa época eran primitivas. A Virginia le pusieron una pierna de madera incómoda, a la que llamó Cuthbert sin mucho cariño. Su muñón le causaba dolor continuamente, lo cual se agravaría en condiciones de guerra posteriores cuando los medicamentos y suministros escaseaban. Virginia volvió a trabajar en mayo de 1934, en contra del mejor juicio de sus médicos. Sin embargo, las tensiones en su cuerpo resultaron ser demasiado, y ella regresó a casa en los Estados Unidos, donde reaprendió a caminar y vivir como una amputada. En noviembre de 1934 consiguió un puesto en el consulado americano en Venecia. Mientras estaba allí, volvió a solicitar ser embajadora, pero fue rechazada por su discapacidad. Para empeorar la situación, Virginia fue transferida a Tallinn, capital de Estonia, un estado báltico que vivía su propia ola nacionalista y el ascenso de un dictador fascista. Al finalizar los años 30 y aumentar los rumores de guerra en Europa, ella tenía poco que mostrar tras 7 años de servicio al Departamento de Estado americano. Ella renunció y permaneció en Tallinn unos meses mientras planeaba su próximo paso. La invasión de Hitler a Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 llevó a Virginia a dejar Estonia y tomar un barco de último minuto a Londres. Virginia dejó la diplomacia y buscó apoyar el esfuerzo aliado, pero ninguna rama del ejército británico la aceptó por ser mujer discapacitada de América Neutral. Exasperada, Virginia regresó a París en febrero de 1940 y se inscribió como conductora de ambulancia militar en Metz, noreste de Francia. Valientemente transportó a soldados heridos desde la línea del frente hasta un hospital a 200 millas de distancia en París, a menudo bajo el bombardeo directo del enemigo. La ofensiva alemana contra Francia comenzó el 10 de mayo de 1940. El ejército francés fue derrotado rápidamente tras el ataque sorpresa por las Ardenas y París se abandonó al mes. Con Francia conquistada, Hitler avanzó a París y dividió el país en 2 zonas. Al norte y oeste estaba la zona ocupada por los nazis y al sur la llamada zona libre. El octogenario héroe de guerra francés de extrema derecha, el mariscal Philippe Pétain, fue instalado como líder de lo que se conoció como la Francia de Vichy. Aunque neutral oficialmente, la Francia de Vichy era un estado títere controlado por el Tercer Reich. Pétain firmó un armisticio con Hitler
iniciando la colaboración franco-nazi hasta la liberación de Francia en junio de 1944. Tras la disolución de su unidad, Virginia solo pudo retirarse junto al ejército francés hacia el centro de Francia. En agosto de 1940 cruzó a la zona no ocupada con la intención de volver a Inglaterra. Virginia no sabía cómo, pero se resolvió a regresar algún día a Francia para ayudar a liberar el país que había llegado a amar. Un encuentro casual con el agente británico encubierto George Bellows en una estación de tren de un pueblo español inició la carrera de Virginia como espía y agente secreto. Bellows fingió ser vendedor y aseguró poder organizar el regreso de Virginia a Londres. En realidad buscaba nuevos reclutas. Los dos entablaron una conversación durante la cual Virginia describió la situación cada vez peor para el pueblo francés y sus hazañas como conductora de ambulancias militares. Bellows, impresionado por su pasión y valentía bajo fuego, decidió darle a Virginia el teléfono de un amigo en Londres. Ese amigo no era otro que Nicholas Boddington, el recién nombrado jefe de la sección F de la Dirección de Operaciones Especiales Británicas, conocida como Dirección de Operaciones Especiales, creada por el gobierno británico como una organización autónoma secreta que informaba directamente al primer ministro. La Dirección de Operaciones Especiales libró una guerra secreta de sabotaje y subversión contra los alemanes en Francia. Como solo tenía una vaga idea de lo que decía Bellows, Virginia olvidó pronto el número de teléfono y se enfocó en sus planes de viaje. Regresó a Londres sano y salvo, pero luego decidió viajar a Estados Unidos para visitar a su madre, quien siempre se preocupaba por sus aventuras en Europa. Sin embargo, la guerra frustró los planes de Virginia y no pudo conseguir el codiciado boleto para cruzar el Atlántico. Atrapada en Londres, Virginia recordó de repente su conversación con el hombre en España y el número de teléfono que aún tenía guardado en el bolsillo de su abrigo. Llamó y tras conversar brevemente con Nicholas Boddington, la invitó a cenar en su casa. Boddington, tan impresionado por Virginia como Bellows, fue al día siguiente a las oficinas de la Dirección de Operaciones Especiales en Baker 64 para dictar un memorando urgente recomendando a Virginia como oficial de enlace secreto para la sección F. La ciudadanía estadounidense de Virginia le benefició, ya que Estados Unidos aún no estaba en guerra. Así, viajar a Francia y regresar le resultaba mucho más fácil. Los métodos y tácticas de la Dirección de Operaciones Especiales distaban mucho de la forma tradicional de espionaje llamado caballeroso, llevado a cabo por la inteligencia británica. Los agentes de Dirección de Operaciones Especiales fueron desplegados detrás de las líneas enemigas bajo un profundo encubrimiento, dependiendo únicamente de su propio ingenio. Bajo el nombre en clave Geólogo 5, Virginia tenía como objetivo coordinar y organizar una red de resistencia subterránea para apoyar el esfuerzo aliado cuando lanzaran la contraofensiva contra los alemanes. En febrero de 1941, a la edad de 35 años, Virginia viajó al New Forest en Bournemouth, donde realizó un curso intensivo en el arte del espionaje, sabotaje y tácticas de guerrilla. Virginia usaba su trabajo de corresponsal en el New York Post como tapadera. Su periodismo tenía dos objetivos. En primer lugar, era esencial mantener su tapadera, pero en segundo lugar, y más importante, le permitía a Virginia codificar inteligencia vital que se enviaba de vuelta a la Dirección de Operaciones Especiales. Armada solo con la formación más básica, unas pocas cápsulas de veneno y su propio impulso y determinación, Virginia partió hacia la zona no ocupada de Francia el 23 de agosto de 1941. Al llegar a Vichy, Francia, el 3 de septiembre Virginia anunció su llegada con su nombre real como enviada especial del New York Post. De inmediato comenzó a escribir artículos con toda la información posible sobre la situación en Francia, conforme a su cobertura. Estableció vínculos incluso con el embajador de Estados Unidos, almirante William Leahy, y con Suzanne Bertillon, principal censora de prensa extranjera en el Ministerio de Información de Vichy. Susana y Virginia se hicieron amigas, lo que garantizó que los artículos de Virginia enviados a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales no fueran censurados. Sin embargo, Virginia luchó en aquellos primeros días para establecer conexiones significativas y despertar un espíritu de resistencia. Aunque no estaba formalmente ocupada,
La Francia de Vichy estaba llena de agentes de la Gestapo y la policía de Vichy, controlada por los nazis, también era una preocupación de seguridad. El mencionado embajador estadounidense también había prohibido que se realizaran actividades clandestinas a través de su oficina. Probablemente esto se debía a que América aún no entraba en la guerra y espiar no era bien visto para un país neutral. Virginia decidió mudarse a Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, un mes después. Pensó que tendría más éxito lejos de la vigilancia del embajador estadounidense. Había escuchado que había los primeros murmullos de resistencia en la ciudad. También estaba cerca de la frontera suiza, facilitando una huida rápida si era necesario. Pero la ciudad también era el hogar de Klaus Barbie, el operativo de las SS y jefe de la Gestapo en Lyon. Y por lo tanto, con mayores oportunidades llegaba un mayor peligro. La ciudad también estaba llena de refugiados que huían de la invasión nazi. La comida era limitada y no había alojamiento disponible. Virginia se conformó con una habitación en un convento, donde el toque de queda a las 6:30 dificultaba iniciar un movimiento de resistencia. El convento fue la primera y quizás más confiable casa segura del Dirección de Operaciones Especiales. Pronto Virginia consiguió una habitación en el Grand Nouvelle Hotel del centro. Esta fue su primera base de operaciones, desde donde dirigió la mayoría de sus actividades. Virginia rápidamente hizo contactos en la ciudad, incluyendo al vicecónsul americano George Whittinghill. Que él fuera americano no garantizaba que estuviera dispuesto a cooperar. Las denuncias eran frecuentes y Virginia debía actuar con tacto al reclutar a cualquiera. Resultó que Whittinghill era comprensivo y se convirtió en uno de los primeros reclutas de Virginia. Ayudó a sacar mensajes de Francia hacia la embajada estadounidense en Berna para enviarlos a Londres. Se usó una valija diplomática que normalmente no sería revisada por autoridades. Durante gran parte de la misión de Virginia, la valija diplomática fue su único medio de comunicación con Dirección de Operaciones Especiales en Londres. En octubre de 1941, más de 12 agentes y numerosos paquetes con dinero, tarjetas de racionamiento y otros suministros fueron lanzados en paracaídas en Francia. Dos contactos amistosos notables que Virginia hizo mientras estaba en Lyon fueron el ginecólogo Dr. Jean Rousset y el dueño del burdel Germain Guérin. Ambas personas proporcionaron casas seguras para los agentes de Dirección de Operaciones Especiales y otros aliados para mantenerse ocultos antes de hacer su escape a través de la frontera francesa. Rousset daba certificados de salud limpios a las prostitutas de Germain con enfermedades venéreas. Estas enfermedades se transmitieron a soldados alemanes que visitaban burdeles. Otra táctica era que prostitutas incitaran a soldados a probar heroína, volviéndose adictos e inútiles para el ejército alemán. Virginia también se esforzó por ayudar a todos aquellos que la llamaban, organizando la fuga de muchos aviadores aliados derribados y agentes encubiertos que necesitaban cruzar las fronteras francesas. Mientras Virginia creaba su red de agentes, disidentes en toda Francia realizaban actos de sabotaje y guerrilla contra el régimen nazi. El asesinato de un coronel alemán en Nantes provocó una represión brutal. Con la ejecución de 48 franceses inocentes, la Dirección de Operaciones Especiales buscaba crear una red de células durmientes. Esas células estarían inactivas hasta que las fuerzas aliadas estuvieran listas para recuperar Francia. Los ataques de resistencia informales, desorganizados y poco eficaces ponían en riesgo la operación de la Dirección de Operaciones Especiales, pero donde otros fracasaron, Virginia tuvo éxito. Su red llamada Heckler crecía rápido y tenía muchos informantes, contrabandistas, confidentes y saboteadores. Virginia no sabía que la operación de la Dirección de Operaciones Especiales estaba a punto de perder el piso bajo sus pies. La Dirección de Operaciones Especiales buscaba infiltrar operadores de radio para mejorar la comunicación con sus agentes. Mientras que Virginia podía comunicarse a través de la bolsa diplomática, el proceso era engorroso y lento. Por mucho tiempo, solo un agente de radio inalámbrica operó encubierto en Francia. Georges Bègue estaba ubicado a 200 millas de distancia de Virginia, y por lo tanto no le era de mucha utilidad directa. Aunque era más rápido y eficiente, transmitir de forma inalámbrica seguía siendo peligroso. La policía de Vichy tenía métodos para detectar transmisiones y triangular su origen a través de sus ominosas camionetas negras. George llevaba demasiado tiempo transmitiendo desde Francia y la red a su alrededor se cerraba cada día más.
Un segundo operador inalámbrico con el nombre en clave Christophe quedó inconsciente durante su aterrizaje en paracaídas en Francia y luego fue capturado por la policía de Vichy. Tras ser liberado, Christophe se mudó a la Villa de Bois, una casa segura en Marsella. En octubre de 1941, varios agentes y operadores de la Dirección de Operaciones Especiales ya estaban desplegados en Francia. Esto incluía a Jean-Philippe Le Harviel, quien iba a servir como el operador inalámbrico de Virginia. A fines de ese mes, ignorando los protocolos de seguridad, Christophe invitó a todos los agentes conocidos de la Dirección de Operaciones Especiales en el sur de Francia a reunirse en la Villa de Bois. Sin que la Dirección de Operaciones Especiales y sus agentes lo supieran, Villa de Bois ya estaba comprometida. La policía de Vichy supo su ubicación porque un agente de la Dirección de Operaciones Especiales, capturado, llevaba sus datos a lanzarse en paracaídas en Francia. Algo no le pareció bien a Virginia y decidió no aceptar la invitación, aunque llevaba 7 semanas sola, aislada y desconectada de la Dirección de Operaciones Especiales y sus colegas. Otros no fueron tan cautelosos. Alrededor de 12 operativos y operadores de radio visitaron la villa en 2 semanas. Los agentes cayeron en la trampa de la Fuerza Francesa de Contraterrorismo, la temida Sûreté. Los agentes fueron arrestados uno a uno. Salvo un milagro, probablemente enfrentará el pelotón de fusilamiento. La trampa de ratón de Marsella fue una gran victoria para el régimen de Vichy y un duro revés para la Dirección de Operaciones Especiales. Las detenciones efectivamente aniquilaron los esfuerzos durante los meses anteriores para desarrollar una red de espías en Francia. Virginia Hall fue de las pocas agentes que permanecieron libres en Francia. Con la detención de los operadores de radio, ella era la única capaz de comunicarse con la sede de la Dirección de Operaciones Especiales por el caso diplomático. Los meses siguientes fueron difíciles para Virginia. Las redes de la Dirección de Operaciones Especiales en Francia habían sido diezmadas. Además, América entró en la guerra el 7 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Mientras Virginia trabajaba junto a los notables agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Peter Churchill y Benjamin Coburn. Lo que más le preocupaba era cómo liberar a los agentes de su cautiverio. Los agentes capturados fueron llamados el Clan Cameron. Su escape de la custodia era esencial no solo para su supervivencia, sino también para el éxito de las operaciones continuas de la Dirección de Operaciones Especiales. El primer reto fue ubicar dónde estaban detenidos. Entre más tiempo estaban detenidos, más probable era que fueran torturados y ejecutados. Se descubrió que estaban detenidos en la prisión de Périgueux en el suroeste de Francia. La prisión era una fortaleza impenetrable, casi imposible de escapar. La agente de la Dirección de Operaciones Especiales, Gaby Bloch, fue arrestada junto a su esposo Jean-Pierre Bloch. Después de tener la suerte de ser liberada de la custodia, Gaby se puso en contacto con Virginia para ver qué ayuda podía ofrecer. Virginia, usando sus contactos, supo por un telegrama recibido por el embajador Leahy el 14 de marzo de 1942 que los Cameron serían trasladados de la prisión Périgot a un campo de internamiento de Vichy en Mossac. El plan era que los prisioneros escaparan durante el traslado de la prisión al campamento. La idea fracasó porque era improbable que los prisioneros desnutridos pudieran huir a pie. Iban a ser transportados en cadenas, y los guardias de Vichy tenían orden de disparar a quien intentara escapar. Aunque menos fortificado que Périgot, Mossac seguía rodeado por 2 cercas de alambre de púas y varias torres de vigilancia. Aunque los prisioneros vivían en barracas al aire libre, escapar seguía siendo muy difícil. Las condiciones del campamento eran mucho mejores para los Camerons, y comenzaron a recuperar su fuerza gracias a una dieta mejorada y la posibilidad de hacer ejercicio. Durante el día, los prisioneros jugaban a las bolas. Utilizaban sus juegos como cobertura para determinar el tiempo que les llevaría cruzar desde los barracones hasta la valla del patio de la prisión. Aprendieron dónde estaban los puntos ciegos de las torres y qué zonas del suelo ocultaban mejor sus huellas. En esta etapa, Virginia era perseguida por la Gestapo y la policía de Vichy. Gaby no podía mostrarse cerca del campamento Mossac, así que viajaba 35 millas 3 veces por semana para ver a su esposo encarcelado. El propósito de sus visitas también era pasar el rato en el bar del hotel local donde se reunían los guardias del campamento para beber. Insinuó una probable victoria aliada y recompensas para quienes ayudaran a acelerar el fin de la guerra. Gaby se hizo amigo de un guardia llamado José Sevilla, quien resultó ser un valioso aliado después.
Con suministros y fondos de Virginia, Gaby logró introducir mensajes, equipos y suministros clave para la fuga. Un frasco de mermelada ocultaba una pequeña lima. Debajo de la ropa recién lavada había un par de cortadores de alambre. Los libros ahuecados contenían un destornillador y un martillo, y las latas de sardinas contenían suficiente metal para ser reutilizadas como herramientas y cuchillas. George fabricó una llave para su barraca usando metal de latas de sardinas y pan como molde para la cerradura. Mientras él martillaba y cincelaba la llave improvisada, los otros reclusos cantaban coros tan fuerte como podían para enmascarar el ruido. Sevilla, reclutada por Gaby en el bar local, ayudó al plan de escape al convencer al comandante de que la torre de vigilancia cercana a las barracas de los Camerons no era segura de noche. Mientras tanto, Virginia hacía arreglos importantes para los Camerons tras salir del campo. Los hombres cruzarían los Pirineos a España y luego volverían a Londres. Virginia gestionó casas seguras, documentos falsos, conductores de escape, tarjetas de racionamiento y boletos de tren. Justo cuando el plan de escape estaba a punto de ejecutarse, Virginia fue llamada de vuelta a Londres por el Dirección de Operaciones Especiales. Había estado operando encubierta durante demasiado tiempo, y el Dirección de Operaciones Especiales temía que pronto fuera aprehendida. Virginia sabía que necesitaba apresurar las cosas, y por eso volvió a idear un plan astuto. Pidió ayuda a un sacerdote francés de 70 años. Era un veterano de la Gran Guerra donde perdió ambas piernas. Este sacerdote había comenzado a hacer visitas pastorales al campamento, y su estación y discapacidad lo convirtieron en un candidato ideal para introducir una radio de contrabando. La escondió bajo su sotana mientras estaba en la silla de ruedas. Se le dio tiempo a solas con los prisioneros en sus barracones, donde sacó la radio para su sorpresa. Georges no perdió tiempo en instalarlo, lo que incluyó pasar un largo cable y antena hasta la valla perimetral del campamento. Inmediatamente comenzó a transmitir y logró establecer contacto con la sede de la Dirección de Operaciones Especiales. De vuelta en Londres, la Dirección de Operaciones Especiales se quedó atónita al escuchar a George, especialmente cuando se enteraron de que estaba transmitiendo desde dentro del campo de prisioneros. Informó a la Dirección de Operaciones Especiales cuándo planeaban escapar, lo que le dio más tiempo a Virginia. Los prisioneros tenían otro problema interno. Uno entre su número no deseaba unirse a la fuga por miedo a represalias contra su familia. Había amenazado con alertar a los guardias del campamento si seguían adelante con sus planes de escape. Los demás solo pensaron en ponerle algo a la cerveza del hombre la noche de la fuga para dormirlo y dejarlo atrás. A estas alturas, los planes de escape estaban casi completos, pero desastrosamente la llave que los prisioneros habían producido no giraba la cerradura de la puerta del barracón. Diseñaron rápidamente una nueva llave antes de que terminara la luna nueva, cuando las noches eran más oscuras. La nueva llave funcionó y Virginia avisó a los prisioneros el 15 de julio de 1942 que la fuga sería esa noche. Sevilla agasajó al jefe del campamento y a los guardias superiores con vino esa noche, para asegurarse de que estuvieran adecuadamente distraídos. También había reclutado al guardia que vigilaba la torre de vigilancia 7 para encender un cigarrillo en el momento adecuado para señalar a los hombres que la costa estaba despejada para su carrera hacia la valla. Sin embargo, el guardia decepcionó al equipo, y así pasaron unas pocas horas agonizantes, mientras tanto Sevilla como los prisioneros esperaban la señal. Sevilla, al notar la ausencia del guardia, subió a la torre de vigilancia a las 3 de la mañana, y encendió su pipa, indicando a los Camerons que deberían intentar escapar. Los hombres desbloquearon la puerta del cuartel y comenzaron uno por uno a moverse a lo largo de una guía de cuerda que habían tendido desde el cuartel hasta la valla del campamento. Al llegar a la valla, cada hombre tiraba de la cuerda para señalar. Un tirón significaba que todo estaba despejado y 3 tirones cortos indicaban peligro y que se detuvieran. Durante una tensa llamada, los prisioneros se toparon con un guardia mientras ocurría todo. Por suerte, él era uno de los guardias que apoyaban su causa. Simplemente les dijo a los hombres que mantuvieran el ruido bajo y continuó con sus rondas. En solo 12 minutos, los 12 hombres se deslizaron bajo las vallas y alambre de púas, escapando de la prisión, donde afuera los esperaba el sargento de intendencia reclutado para la fuga. Viajaron juntos en grupos de 2 y 3 hasta un hueco a un par de millas de distancia donde su conductor de la fuga estaba esperando. Fueron llevados sin ser detectados y se refugiaron en una casa segura abastecida por órdenes de Virginia.
Los guardias del campamento solo se dieron cuenta de que había ocurrido una fuga al amanecer de la mañana siguiente. Inmediatamente se lanzó una gran cacería de hombres para encontrar a los hombres. La represión de la Gestapo tras la vergonzosa fuga fue simplemente brutal. El alto mando alemán ya se estaba frustrando cada vez más por el creciente movimiento de resistencia que ganaba impulso en la zona libre francesa, y la fuga de la prisión de Mausac fue la gota que colmó el vaso proverbial. La represión de Hitler fue severa, las redadas y las búsquedas se intensificaron, y prácticamente toda la operación del Dirección de Operaciones Especiales se escondió mientras esperaba que se asentara el polvo. Virginia pidió a su red difundir que los fugitivos fueron recogidos por bombarderos de la Real Fuerza Aérea y ya no estaban en Francia. A pesar de que la Gestapo pateaba puertas por toda Francia, no encontraron nada. Tras 2 semanas de intensa búsqueda, se canceló. Por ahora los Camerons estaban a salvo. Durante 2 semanas más, los Camerons regresaron poco a poco a Lyon en camión y tren. Tras reunirse con Virginia, se dividieron en varias casas seguras para evitar llamar la atención. Los 12 hombres finalmente regresaron a Londres. La fuga de la prisión de Morzak, planeada por Virginia, Gaby Bloch y otros, se volvió legendaria en la Dirección de Operaciones Especiales. El historiador oficial de la Dirección de Operaciones Especiales, M. R. D. Foote, la calificó como una de las operaciones más útiles de la guerra. La Dirección de Operaciones Especiales Virginia y su creciente red estaban en auge. Sus éxitos y eficacia como movimiento de resistencia en Francia estaban creciendo, pero pocos sabían que todo eso pronto se vendría abajo. Aunque Virginia tomaba muchas precauciones en sus actividades diarias, cuanto más tiempo estaba en Francia, era casi inevitable que el enemigo infiltrara su red. La única pregunta sin respuesta era cuánto daño sería capaz de infligir el enemigo. Los nazis descubrieron que la líder de la resistencia subterránea en Lyon era una mujer. Solo la conocían como la Dama Coja, no tenía nombre. Virginia sabía que el cerco a su alrededor se estaba cerrando rápidamente y que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. No sabía cómo los nazis se mantenían tan cerca de ella. Semanas antes de la fuga de Morzak, un joven sacerdote de intensos ojos azules, Robert Alech, fue presentado a ella por uno de sus confidentes, el Dr. Rousset. Aunque tenía un marcado acento alemán, decía ser un patriota francés que creció cerca de la frontera alemana en Alsacia. Afirmó que su padre había sido asesinado por los nazis y que quería vengarse. Virginia era escéptica respecto al joven sacerdote, pero le permitió acceso a su red y trabajar con el Dr. Rousset por la información potencialmente valiosa que podría proporcionar sobre el muro del Atlántico. Robert Alish en realidad era el agente Axel, un infiltrado de la Abwehr en la red de Virginia. Aunque el agente Axel nunca logró revelar la ubicación precisa de Virginia, el daño que hizo a la resistencia francesa fue inmenso. El agente Axel llevó a la Abwehr a muchos agentes no secundarios de la Dirección de Operaciones Especiales y miembros de la resistencia. La Abwehr también fue alertada sobre el plan aliado de desembarcar tropas en Dieppe, norte de Francia. Cuando las fuerzas aliadas llegaron en agosto de 1942, enfrentaron una resistencia inesperada que dejó 4.000 soldados capturados, muertos o heridos. Aunque la Abwehr empezó a infiltrarse en la red de Heckler en Virginia, la guerra ya cambiaba. En otoño de 1942, la Wehrmacht fue rodeada por el Ejército Rojo. Los británicos liberaron Libia y Egipto en octubre, y las fuerzas del Eje quedaron atrapadas en Túnez. Como parte de la Operación Antorcha, en noviembre de 1942, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Argelia y Marruecos y continuaron expulsando al ejército alemán de África del Norte. Tras los desembarcos aliados en África del Norte, Hitler ordenó ocupar de inmediato Córcega y el sur de Francia con fuerzas alemanas. Este fue el fin de la Francia de Vichy independiente. La ocupación alemana de Lyon implicaba que Virginia no podía quedarse en Francia. Gracias a su vasta red de informantes, Virginia fue alertada antes de la invasión nazi de la zona libre. Recogió sus documentos y dinero y tomó el último tren de Lyon 3 días antes de que la Wehrmacht llegara el 8 de noviembre de 1942. El tren llevó a Virginia a Perpiñán,
antigua ciudad catalana a 20 millas de la frontera española, al este de los Pirineos. Esas montañas eran su único medio para cruzar a España, lo cual tendría que hacer a pie. Contrató a un guía local famoso por dejar a sus clientes si se atrasan demasiado. Fue su experiencia cruzando las 50 millas de los Pirineos lo que hizo que Virginia lamentara nuevamente el día en que había olvidado activar la seguridad de su escopeta aquel fatídico día en Turquía. Su pierna izquierda le causaba un dolor intenso. Su prótesis frotaba su muñón hasta que sangraba profusamente. El viaje ya era difícil sin su discapacidad, así que su intento fue más valiente. Se mantuvo en contacto por radio con la Dirección de Operaciones Especiales durante el cruce y mencionó que Cuthbert era molesto, pero podía manejarlo. De forma divertida, el operador de radio no notó que ella hablaba de su prótesis con cariño, así que respondió que debía eliminarlo. Contra las probabilidades, Virginia y su guía descendieron la cordillera y 3 días después llegaron a salvo a un pueblo fronterizo español. Virginia fue arrestada inmediatamente por las autoridades españolas por haber cruzado ilegalmente la frontera, pero la embajada estadounidense aseguró su liberación antes de mucho tiempo. Desde allí pudo regresar a Inglaterra. Tras escapar de Francia, Virginia vivió meses frustrantes. El liderazgo de la Dirección de Operaciones Especiales no le permitió regresar a Francia, creyendo que su notoriedad presentaba demasiado riesgo. En cambio, a Virginia se le asignó un trabajo de oficina organizando casas seguras para los operativos en España. No era el trato que merecía un héroe de guerra, pero Virginia nunca buscó reconocimiento ni fama. En 1942, los estadounidenses crearon su versión de la Dirección de Operaciones Especiales llamada Oficina de Servicios Estratégicos, Oficina de Servicios Estratégicos. Los aliados aceleraban los preparativos para invadir Normandía. El jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, William Donovan, quería reforzar las operaciones clandestinas de la agencia dentro de Francia. Sabía que Virginia Hall era la mejor opción para llamar. Virginia volvió a Francia en una cañonera estadounidense el 21 de marzo de 1944 para retomar su papel como la espía más temida por los alemanes. Para no ser reconocida, se maquilló y se vistió como una anciana campesina. Virginia estuvo acompañada por Henry Lassot, agente de la Oficina de Servicios Estratégicos de 62 años, quien lideraría la nueva red de resistencia de Saint. Entre marzo y julio de 1944, Virginia fue tan efectiva como siempre, suministrando armas a varios grupos de resistencia y organizando ataques de sabotaje a pequeña escala, pero disruptivos, en la infraestructura alemana y los soldados. Después se mudó al sur de Francia, donde ayudó de forma clave a las guerrillas rurales de la resistencia francesa y belga que escapaban de la conscripción nazi. Los macisards finalmente y a regañadientes aceptaron la autoridad de Virginia sobre ellos, con los 3 batallones que ella comandaba obstaculizando significativamente las preparaciones defensivas de los nazis contra la invasión aliada. En 1944, Virginia trabajaba tan duro como siempre. En 8 semanas transmitió 37 informes de inteligencia, supervisó la entrega de 27 lanzamientos de paracaídas de suministros esenciales para la resistencia francesa y organizó y dirigió las actividades de 1.500 combatientes de la resistencia. También ejecutó ataques exitosos que llevaron a la muerte de más de 170 soldados alemanes y la captura de otros 800. La misión de Virginia fue un éxito rotundo. A medida que 1944 llegaba a su fin, la derrota de los nazis era prácticamente una certeza. Los aliados invadieron desde el oeste y la Unión Soviética empujó a la Wehrmacht de vuelta desde el este. Aunque hay innumerables otros hombres y mujeres valientes que trabajaron incansablemente en apoyo de la resistencia, el papel de Virginia en el sur de Francia no puede ser subestimado. Su contribución fue reconocida al serle otorgada la Cruz de Servicio Distinguido en septiembre de 1945 por el general William Joseph Donovan. Fiel a su forma, Virginia rechazó la ceremonia pública de premiación que quería el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, porque todavía estaba en servicio activo. Temía que la publicidad comprometiera a ella y a sus agentes. Virginia también fue nombrada miembro honorario de la Orden del Imperio Británico, miembro de la Orden del Imperio Británico y fue galardonada con la Croix de Guerre con palma por Francia. Tras la guerra, Virginia volvió a Francia en otras circunstancias para investigar el destino de sus socios más cercanos. Como era de esperar,
Muchos fueron enviados a campos de concentración. Algunos lograron sobrevivir y volver a vivir en una Francia libre. En 1947, Virginia ingresó a la CIA, donde sufrió discriminación por ser mujer y tener una discapacidad. En un trabajo de escritorio, siempre fue ignorada para promoción. Volvió a Francia en los años 1950 para ayudar a formar grupos de resistencia ante un posible ataque soviético y apoyó la lucha contra el comunismo en Europa Occidental. Virginia se retiró del espionaje en 1960. Durante su carrera como espía evitó romances innecesarios, pero Virginia se enamoró del teniente Paul Goyleau de la Oficina de Servicios Estratégicos y se casó con él en 1957. La pareja se mudó a una granja en Maryland y vivió ahí hasta su muerte el 8 de julio de 1982. Virginia nunca habló mucho de su carrera en inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que ella fuera olvidada. No fue hasta mucho después, en el siglo XXI, después de su muerte, que la curiosidad pública sobre la historia de vida de Virginia se despertó. Esto es gracias a dos excelentes libros sobre ella, enlazados en la descripción. Podemos preguntarnos si, tras jubilarse, Virginia vio su vida con satisfacción, sabiendo que aseguró su libertad y la de millones en el mundo.